Bienvenidos, hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos ustedes bienvenidos. Estamos nuevamente reunidos, ¿verdad? Hoy este día sábado. Seguimos en la serie Encuentros Personales con Dios. El tema es que dan sanidad al alma y dan nueva vida. Estaremos leyendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Así que, hermanos, preparemos nuestro corazón para recibir la palabra y les pido que inclinemos nuestro rostro para estar poniendo este tiempo de palabra en las manos del Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites reunirnos como familia, Señor. En ti, Señor, para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre eterno, que prepares, Señor, nuestro corazón, que nos des iluminación, Señor, a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, mi Señor. Mi Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Recibe la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús, amén. En la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia, podemos encontrar muchos encuentros personales con Dios y encuentros con Jesús. Encuentros que cambiaron la vida de muchas personas. El encuentro con Jesús, con estas personas, marcó un antes y un después en sus vidas. Hoy estaremos aprendiendo sobre el encuentro que tuvo Leví con Jesús. Cómo este encuentro transformó totalmente su vida. Y cómo Jesús vino con un propósito, hermanos, de dar sanidad y un nuevo comienzo a la vida de estas personas y a la nuestra. El encuentro de Leví con Jesús, la Biblia lo menciona en Mateo capítulo 9, versículo 9 al 13. No los vamos a estar leyendo, pero los que anoten pueden anotarlo. También lo menciona en Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17. Hoy estaremos leyendo la palabra de Dios en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Así es que les pido, hermanos, que me acompañen a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Amén. ¿Están listos? Dice la palabra de Dios: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En estos versículos, hermanos, podemos leer algo importante sobre Leví, su condición de vida antes de encontrarse con Jesús. Y vamos a ver, hermanos, en qué condición vivía Leví. En Lucas capítulo 5, versículo 27, dice la palabra. Lucas 5, versículo 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Hasta aquí vamos a leer. Jesús había iniciado su ministerio y estuvo haciendo milagros antes de encontrarse con Leví. Después de que hizo estos milagros, él salió. Otra traducción dice que salió fuera de la ciudad. En el Evangelio de Marcos nos dice que salió al mar. Dicen, hermanos, que los publicanos generalmente tenían su banco donde cobraban los tributos a la entrada de la ciudad. Así que cuando Jesús salía, pues se encontró con Leví. Leví también es mencionado como Leví, hijo de Alfeo. Esto lo podemos leer en Marcos capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra. Marcos 2, 14. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví también fue conocido como Mateo.
Y esto lo podemos leer en Mateo capítulo 9, versículo 9, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos, hermanos, que Leví fue un cobrador de impuestos, un judío al servicio de Roma o de Herodes. Leví, a causa de lo que se dedicaba, estaba excluido de su pueblo, porque los judíos no admitían que uno de los suyos trabajara para un gobierno gentil, y menos para cobrar impuestos. Ellos condenaban a cualquier persona que se hiciera cobrador general de otra nación, de otra comunidad. La mayoría de las personas los detestaban. A estos hombres que se dedicaban a esta profesión se les despreciaba por las excesivas ganancias que exigían y se les ubicaba en la categoría de prostitutas. A estos hombres eran considerados de lo peor. Leví o Mateo fue un hombre que lo más seguro, hermanos, es que se aprovechó de sus compatriotas. No podemos decir que siempre, ¿verdad? Pero estas personas que trabajaban como cobradores de impuestos, por decirlo así, tenían esta fama de ser injustos. Él probablemente también cobró cantidades excesivas a su pueblo. Era un hombre a los ojos de los demás despreciable. Es feo trabajar, hermanos, y vivir en un lugar donde no te acepten. Es feo ser rechazado por los demás, aunque podía ser que Leví se ganara este desprecio, porque muchos de los recaudadores de impuestos podían ser agresivos a la hora de hacer su trabajo. Abusaban de su poder y exageraban a la hora de cobrar los impuestos. Cobraban de más para poder quedarse ellos con ganancia. Era feo que aunque pudiera ser adinerado y tener cierto poder, al mismo tiempo era considerado un traidor, y su presencia generaba resentimiento en muchas personas. Hoy en día, hermanos, hay muchas personas que son despreciadas y que son rechazadas porque ellas mismas se lo han buscado por sus actitudes, por sus acciones, por su forma de ser o por su comportamiento que no es de agrado para los demás. Pero también, hermanos, hay personas que son despreciadas o rechazadas simplemente porque la gente siente un desprecio por ellos. Leví podía sentir el odio y el resentimiento de su pueblo, pero vemos algo maravilloso e incomprensible para muchas personas de ese tiempo. Jesús lo vio. Cuando tal vez muchas personas le volteaban la mirada o lo ignoraban, Jesús lo vio. Es decir, que Jesús se fijó en él. ¿Pueden imaginar la mirada de Jesús puesta en Mateo? Una mirada llena de amor y de compasión a pesar de lo que él era y a lo que se dedicaba. Él recibió una mirada de aceptación y Jesús hizo algo que Mateo nunca imaginaría. Ese encuentro con esa mirada tocó el corazón de Leví. Y cuando Jesús, hermanos, hizo lo imaginable, Leví no se resistió. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús lo llamó. Un encuentro, hermanas, entre otras cosas, es un momento o situación de coincidir personas o cosas. O cosas en un punto. A esto hoy en día se le conoce como un encuentro afortunado. Este encuentro, hermanos, entre Jesús y Leví fue un encuentro oportuno. No fue casualidad, porque lo que Dios orquesta, hermanos, no es casualidad, es con un propósito. El que Jesús se encontrara con Leví fue con un propósito, y este era de llamarlo. Y vamos a ver, hermanos, el llamado de Leví. Acompáñenme a leer en Lucas capítulo 5, versículo 27, pero vamos a estar leyendo la última parte. Amén. Lucas capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra: y le dijo, sígueme. Jesús le estaba haciendo el llamado a Leví.
le hizo este llamado para que él fuera su discípulo. Este llamado para Leví fue un regalo de gracia. Ser discípulo, hermanos, en aquel tiempo no era cualquier cosa. Este llamado sigue siendo hoy para nosotros, para ser discípulos de Cristo, y es un regalo de gracia. Los sacerdotes y maestros de aquellos tiempos no llamaban a cualquiera para que fueran sus discípulos, mucho menos a un cobrador de impuestos. Al contrario, los despreciaban. En aquel tiempo, el discípulo buscaba al maestro. Mientras más importante era el rabino, más difícil era ser su discípulo. No los escogían a la primera, tenían que tener ciertos requisitos y cualidades. No todos, hermanos, al ver del rabino o del maestro eran aptos para ser sus discípulos. Ellos tenían que aplicar para estudiar con ellos, y si calificaban, un día los visitaban y les decían: ven, sígueme. Para la mayoría, hermanos, ese llamado nunca llegó. Para un rabino, un cobrador de impuestos no calificaba para ser su discípulo. Leví, hermanos, jamás imaginaría que fuera elegido para ser un discípulo, pero vemos que Jesús lo llamó. Lo más seguro es que Leví hubiera escuchado ya sobre Jesús y sobre su ministerio, porque recordemos que antes de hacer el llamado, Jesús había estado haciendo milagros y ya había hecho el llamamiento a otros apóstoles, como a Simón Pedro y a su hermano. Esto, los que están escribiendo, lo pueden ver en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Esto, hermanos, debió llegar a oídos de Leví, porque dice la palabra que su fama se extendió por toda Siria. Al escuchar lo que Jesús venía haciendo, debió encender en él una llama en su interior, una curiosidad y un deseo de conocer y de seguir a Jesús. Pero su forma de vida y el saberse despreciado por los de su pueblo, hermanos, pues él no tenía esperanza para ser llamado, no pensaba que no iba a ser llamado por el maestro y el maestro de maestros. Pero Jesús no era como los otros maestros. Él vino a mostrar favor a los desamparados y desechados. El llamado de Dios, hermanos, no depende del pasado de una persona, pero sí hace cambios en ella. Tal vez no sean cambios al instante, porque tenemos que pasar por procesos. Algunos pueden tener cambios rápidos, otros cambios más lentos, pero todos, hermanos, estamos en el proceso de esos cambios para santificación. Pero sí, hermanos, debe haber un antes y un después al tener un encuentro con Cristo. No debemos seguir siendo los mismos, aunque podemos fallar en el camino como los apóstoles, que ellos fallaron, se equivocaron, pero siguieron aprendiendo de Jesús. El pasado de Leví, hermanos, no fue motivo para que Jesús no lo llamara o lo viera. Al contrario, Jesús mostró misericordia y Leví no volvió a ser el mismo, no se quedó donde mismo. El llamado que Jesús nos hace, hermanos, a nosotros, no depende de lo que seamos o de lo que fuimos, depende de su amor y de su misericordia. Así que, hermanos, no te quedes viviendo en tu pasado, no sigamos siendo lo mismo. En la palabra de Dios podemos ver ejemplos de hombres y de mujeres en la Biblia que tuvieron encuentros con Dios y tuvieron un cambio. Su vida no volvió a ser la misma. Por ejemplo, podemos ver el de la mujer samaritana. No lo vamos a leer, pero de ella podemos ver su vida y su condición en Juan capítulo 4, versículo al 6:42. Esta mujer era una mujer adúltera que había tenido varios maridos. Era una mujer despreciada y menospreciada por los de su comunidad. Cuando tuvo el encuentro con Jesús, su vida fue renovada, fue llena y fue la primera en ir a hablar a otros de Jesús. Esta mujer dejó su cántaro que simbolizaba su vida pasada y fue una mujer, hermanas, nueva y diferente, que aprendió a adorar a Dios. ¿Y qué podemos decir del apóstol Pablo? Un hombre que fue un asesino,
que tal vez no asesinaba a las personas con sus propias manos, pero era partícipe de ellos al estar de acuerdo. Pablo fue un perseguidor acérrimo de la iglesia. Eso lo pueden verificar en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con Jesús de camino a Damasco, tuvo su conversión. Cuando Jesús se le apareció, él entregó su vida completa al servicio de Dios en predicar la palabra. Y después de eso, él vivió en carne propia lo que era sufrir por el evangelio. Hermanos, su vida no fue la misma. Después de su encuentro con Cristo, fueron otros y se convirtieron en seguidores fieles del Señor. Jesús le hace el llamado a Leví y le dice: sígueme. Lo que Jesús le estaba diciendo es: camina conmigo, acompáñame, sé mi discípulo. Un discípulo no era simplemente un aprendiz, era dominar la forma de vida del maestro con el objetivo de llegar a ser tal como era él. Tenían que acompañar al maestro a todos lados. A veces se tenían que cambiar de residencia a la residencia del maestro. Eso era estar, hermanos, aprendiendo del maestro. La palabra sígueme es un verbo y requiere una acción. Jesús le estaba haciendo una invitación a Leví para que llegara a ser como él. Ya no con esa vida, sino con una vida nueva en Cristo. Y esa misma invitación, hermanos, la sigue haciendo hoy en día para nosotros. Tal vez ya recibimos esta invitación hace tiempo. Ya recibimos el llamado de Jesús hace tiempo. Si no lo has recibido y es la primera vez que recibes esta invitación para reconocer a Jesús, para seguirle y arrepentirte, hoy es un día para aceptar el llamado al arrepentimiento y seguir a Jesús. Si ya lo has recibido, hermanos, y no te has decidido, hoy es un día para tomar ese compromiso de seguir a Jesús. Y si ya hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, es tiempo, hermanos, de dejar completamente la vida pasada y vivir verdaderamente como discípulos de Cristo. Porque Dios no quiere, hermanos, que sigamos siendo los mismos. No quiere que sigamos en el mismo camino de pecado, sino que caminemos con Él en una nueva vida. Al tener un encuentro con Dios a través de Jesús, hermanos, al tener un encuentro con Dios a través de Jesús, debe cambiar nuestra vida y nuestro propósito. Cuando estamos sin Cristo, vivimos para nosotros, vivimos para nuestros deleites, nuestros deseos, hacemos lo que queríamos o hacíamos lo que queríamos. Pero en Cristo, hermanos, ya debemos vivir para Él. Él nos da la dirección de cómo vivir la nueva vida en Él a través de su palabra. Un discípulo, hermanos, es un aprendiz que vive con y para su maestro. Y Jesús, hermanos, es lo que quiere, que vivamos en Él y para Él. Quiere que aprendamos de Él para vivir verdaderamente como le agrada a Dios. Así que al recibir el llamado de Jesús, hermanos, Él espera que nosotros hagamos algo. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Leví. Vamos a ver la respuesta o la acción de Leví al llamado que Jesús le hizo. En Lucas capítulo 5, versículo 28, Lucas capítulo 5, versículo 28, dice la palabra de Dios: y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. En Mateo y en Marcos dicen que solo se levantó y lo siguió, pero Lucas añade que dejó todo. Leví mostró disposición para dejar inmediatamente todo lo que estaba haciendo. Leví, hermanos, estaba en su puesto de trabajo, que debía haberle dejado grandes ganancias. Aunque era despreciado, no tenía que preocuparse por lo económico. Pero a Leví no le importó. Él quiso cambiar su vida y entregarla por completo a Dios. Dejó todo.
dejó su trabajo, dejó su posición de poder en cierta manera, dejó todo para seguir a Jesús y ser su discípulo. Dejó todo para aprender de Él. Decidió dejar su antigua vida. Vemos 3 acciones que hizo Leví. Dejó todo, se levantó y lo siguió. Y eso, hermanos, es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Quiere que realmente tomemos la decisión de seguirlo, que dejemos todo, es decir, todo lo que nos aparta de Él. Él quiere que dejemos la antigua vida de pecado, que no nos quedemos en el mismo lugar y que lo sigamos. Leví dejó lo que en lo material le estaba dando estabilidad, pero que tal vez en lo emocional o lo espiritual le dejaba vacíos. Muchos tenemos vacíos que no podemos llenar con nada y pensamos que el trabajo, las personas o las cosas materiales los van a llenar estos vacíos. Pero nada va a llenar estos vacíos, hermanos, solo Cristo. Leví dejó su trabajo porque entendió que estaría mejor con Jesús. A todas las personas el Señor nos ha llamado a seguirle, pero muchas no lo han aceptado precisamente por sus trabajos. A muchas personas se les hace la invitación para venir a la iglesia, para que escuchen la palabra y no aceptan, no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese día tienen que trabajar. Lamentablemente, muchos que nos decimos discípulos de Cristo, también anteponemos nuestros trabajos, hermanos, y dejamos de asistir a la iglesia por ellos, dejando al lado la palabra o el servicio a Dios por el trabajo. Porque no entendemos que podemos estar mejor si estamos caminando con Cristo. No quiero decir, hermanos, que debemos dejar de trabajar, porque la palabra dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 al 10. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 al 10, yo nada más voy a leer esta parte, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Tenemos que trabajar, hermanos, y sobre todo los que son cabeza de hogar. Lo que sí es que no debemos anteponer nada antes que a Cristo. Y si el trabajo, hermanos, es un estorbo para seguir y servir a Dios, debemos tener sabiduría y pedirle a Dios que nos supla otro trabajo, igual o mejor, pero que no interfiera para buscar y servir a Dios. O simplemente que Él nos dé el trabajo que nosotros necesitamos. Amén. Leví, hijo de Alfeo, decidió dejar todo para seguir a Jesús y cambiar su vida. Algunos estudiosos dicen que cuando Leví decidió seguir a Jesús, su nombre fue cambiado por el de Mateo. Mateo significa don o regalo de Dios. Dios le había dado una nueva vida, un regalo de gracia. No porque Él se lo mereciera, sino por la misericordia y la gracia de Dios. El llamado, hermanos, que Dios nos hace a nosotros es también un regalo de gracia. No porque nosotros no lo merezcamos, es por su amor y por su misericordia. Amén. Muchas veces, hermanos, hay cosas que no queremos soltar, cosas que nos impiden seguir a Jesús. Tal vez no sea el trabajo, tal vez sean otras cosas, pero debemos de soltarlas, hermanas. El seguir a Jesús y vivir para Él es una decisión que tenemos que tomar sin dudar. Leví decidió dejar todo, se levantó del banco donde estaba sentado en su trabajo y le siguió, no dudó. Nosotros, hermanos, no debemos dudar en seguir a Jesús. El llamado que Dios le hizo que Jesús le hizo a Leví fue con un propósito. Y este encuentro, hermanos, con Jesús le cambió por completo su vida. Y vamos a ver, hermanos, unos cambios que hubo en la vida de Leví. Cómo no siguió siendo el mismo.
Como dijimos, Leví también fue conocido como Mateo. Él fue uno de los 12 discípulos más cercanos de Jesús. En Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4 dice, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, ahí está, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vemos, hermanos, que en el círculo de los 12, Leví es mencionado como Mateo el publicano. Él fue un discípulo cercano de Jesús. Mateo escribió el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Mateo fue llamado, hermanos, a ser discípulo de Jesús, un aprendiz que tenía que poner en práctica lo que había aprendido y enseñarlo a otros. Y podemos ver por su libro, hermanos, que por el Evangelio que Mateo escribió, él estuvo caminando con Jesús después del encuentro que tuvo con él, aprendiendo de él y viviendo lo que aprendía. El cambio de Leví no fue al instante, su decisión sí, pero para cambiar tuvo que pasar tiempo con Jesús noche y día. Tuvo que aprender de él para poder imitar su vida. Muchos podemos preguntarnos, ¿por qué si he decidido seguir a Cristo no se ven cambios en mi vida? No cambio. Tengo mucho tiempo viniendo a la iglesia y muchas veces sigo siendo igual. Podría ser, hermanos, que se nos ha olvidado pasar tiempo con el Maestro, vivir en oración, en lectura de la palabra. Tal vez olvidamos que ya no debemos vivir para nosotros, sino que debemos vivir para Él. Olvidamos, hermanos, o no queremos dejar cosas que nos apartan de Dios. Por eso muchas veces seguimos siendo los mismos. Leví, de recaudador de impuestos, llegó a ser un discípulo fiel de Cristo, que enseñó a muchas personas a conocerlo. Mateo, hermanos, en su Evangelio, en el libro que escribió, desea presentar a Jesús como el Mesías prometido. También muestra las enseñanzas de Jesús, su doctrina, al mencionar el Sermón del Monte o las enseñanzas del monte. Él escribió las enseñanzas de Jesús en Mateo del capítulo 5 al 7. En estas enseñanzas Jesús nos enseña, nos instruye cómo quiere que vivamos como cristianos. Mateo, hermanos, le dio mucho énfasis a las enseñanzas de Jesús y de su reino, lo que quiere decir que él mismo trataba de obedecerlas y de vivirlas, y como buen discípulo enseñarlas a otros. Y una de las primeras cosas, hermanos, que hizo Leví después de su encuentro con Jesús fue llevarlo con sus amigos, presentarlo y recibir a los que le seguían. En Lucas capítulo 5, versículo 29, Lucas capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: y Leví hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví, hermanos, llevó a Jesús con los que él se relacionaba, con su círculo social, gozoso por el llamado que Jesús lo hizo. Lo externó recibiendo a sus conocidos y llevando a Jesús a ellos, recibiéndolos en su casa, recibiendo a los que seguían a Jesús. El libro de Mateo termina con la gran comisión que Jesús les mandó hacer a sus discípulos.
Acompáñenme a leer en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así, hermanos, así termina el Evangelio de Mateo. Mateo siguió las enseñanzas de Jesús. Él caminó con él, aprendió de él y él a su vez lo enseñó a otros. Cumplió con la comisión que Jesús le dio. La vida de Leví no volvió a ser la misma desde que conoció a Jesús. Cuando tenemos este encuentro con Dios, hermanos, a través de Jesús, nuestra vida no debe volver a ser la misma y debemos presentarla a otros y recibirlos en casa, recibirlos en la iglesia, comenzando con los que están a nuestro alrededor, con los que forman nuestro círculo social, a la familia, a los compañeros de trabajo, de escuela, para que ellos puedan conocer a Jesús y tener un encuentro con Él. Nosotros solo debemos presentarles a Cristo y cada quien, hermanos, va a tomar su decisión. Nosotros debemos de recibir con gusto a todo aquel que quiera seguir a Jesús. No debemos creernos más importantes que otros porque el llamado es para todos. Amén. Y Dios no tiene consentidos. Pero algo, hermanos, que tenemos que saber cuando decidimos seguir a Jesús es que no todo va a ser fácil y no todos van a aceptar que sigamos a Cristo. Siempre va a haber algo, hermanos, que quiera estorbar para seguirle. Y vamos a ver qué pudo ser un estorbo para Leví. Acompáñenme a leer en Lucas capítulo 5, versículo 30. Lucas capítulo 5, versículo 30. Dice la palabra: y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En Marcos capítulo 2, versículo 16, dice que la expresión de ellos, de los fariseos y de los escribas, fue esta: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Los escribas y los fariseos, hermanos, interpretaban la ley y le enseñaban a sus discípulos. La mayoría de ellos solo juzgaban a la gente y la señalaban. Los acusaban de transgredir la ley de Moisés cuando fallaban. La mayoría eran personas muy religiosas que acusaban a los demás cuando hacían algo que según sus interpretaciones estaban faltando a la ley de Moisés. Ellos, los fariseos y los escribas, no se juntaban con los que ellos consideraban pecadores. Los menospreciaban. Ellos no se iban a relacionar con los publicanos. Por eso no podían entender que Jesús y los discípulos se juntaran a comer con esta gente, se sentaran a la mesa con ellos. Para ellos esta gente era gente pecadora y despreciable, como los cobradores de impuestos. Ellos pensaban, como un maestro, ¿verdad? Si se respeta, iba a comer con esta gente. En lugar de maravillarse porque Jesús les enseñaba la verdad, ellos creían que estas personas eran inmerecedores de la gracia de Dios y murmuraron. Esta palabra, hermanos, de murmurar, también tiene la intención de rezongar, de renegar. Ellos estaban rezongando, estaban mostrando su desacuerdo de que Jesús y los discípulos estuvieran comiendo en la casa con estos hombres. Es que, ¿cómo van a estar comiendo ellos, verdad, juntándose con esos pecadores?
Para muchos, hermanos, tal vez seamos inmerecedores de la gracia de Dios. Y aún cuando intentamos enmendar nuestra vida en los caminos de Dios, les va a incomodar, les va a molestar. Podemos escuchar frases muchas veces de ¿cómo vas a cambiar? ¿Cómo vas a cambiar? ¿Tú qué vas a cambiar? Si tú eres un hipócrita, ¿o qué hipócrita? ¿Para qué vas a la iglesia? Al rato vas a estar igual, no tienes remedio. Y todas estas críticas, hermanos, o palabras podrían desanimarnos o desanimar a cualquiera para seguir a Jesús. Pero Mateo no lo hizo. Leví, que es Mateo, no hizo caso a estas críticas y murmuraciones. A él no le importó que los demás se molestaran, porque Jesús estaba con él. No hagamos caso, hermanos, cuando alguien nos quiera desanimar por seguir a Jesús. No hagamos caso a su descontento y murmuración por acercarnos a Dios. Jesús, en su cuidado y en su misericordia, guardó el corazón de Leví y extendió su misericordia a Leví y a los que estaban en casa con él. Jesús, hermanos, guardará nuestros corazones si enfrentamos esta situación con su amor y su misericordia. Y lo hizo cuando le respondió a estos hombres como él había venido especialmente por ellos. Hay muchas cosas o personas que pudieran ser estorbo o que se quieran oponer para que podamos vivir una nueva vida en Cristo. Pero no debemos dejarnos llevar por el que dirán o porque alguien se incomode porque buscamos a Jesús. Si los demás nos condenan, Cristo, hermanos, ya nos hizo libres. Amén. Y nos salvó. Nos llamó al arrepentimiento y nos aceptó. Si ya nos arrepentimos y hemos decidido seguirle. Así es que, hermanos, no hagamos caso si murmuran contra nosotros. Jesús, hermanos, Él vino a traer sanidad al alma y a darnos aceptación y salvación. Los fariseos y escribas despreciaban a esta gente, pero Jesús no. Puede ser que las personas, hermanas, nos desprecien y quieran despreciarnos por seguir a Jesús, pero Jesús no lo hará y podemos acercarnos a Él confiadamente y seguirle. Amén. Y podemos ver, hermanos, qué es esto a lo que Jesús vino. Vamos a ver a lo que Jesús vino en Lucas capítulo 5 versículo 31 al 32. Lucas capítulo 5 versículo 31 al 32. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A esto, hermanos, llamó principalmente Jesús a Leví, conocido como Mateo. Lo llamó a arrepentirse de sus pecados. El pecado es una enfermedad del alma. Podemos verlo en Isaías capítulo 57, versículo 18. Isaías capítulo 57, versículo 18, dice la palabra: he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Aquí el profeta estaba hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en rebeldía. Aunque Dios trató con ellos, ellos se emberricharon en seguir en sus malos caminos, se encapricharon en seguir sus malos caminos. A pesar, hermanos, de que Dios conocía su actuar, conocía su conducta y su forma de vida, conocía sus pecados, Él en su amor y en su misericordia prometió sanarlos, prometió salvarlos y guiarlos. Y es, hermanos, a lo que Jesús vino a cumplir. Vino a cumplir lo que está escrito en Isaías capítulo 57 versículo 18, pero también lo escrito en Isaías capítulo 53 versículo 5. Isaías 53, 5.
Dice la palabra: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Cuán grande es su misericordia. El Señor, hermanos, puede dar sanidad en el cuerpo. Él puede obrar en sanidad en nuestras enfermedades físicas. ¿Ustedes creen que Dios puede sanar cáncer? ¿Que puede sanar diabetes, hipertensión, tumores, levantar paralíticos? ¿Verdad que sí? Amén. Él todavía puede obrar esos milagros. Él todavía, hermanos, porque Él tiene el poder. Pero lo que el Señor más desea es darnos sanidad en el alma, darnos sanidad espiritual. Él desea sanarnos, darnos paz con Dios y guiarnos. Desea darnos salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque todos hemos pecado. Levante la mano, ¿quién no ha pecado? Todos, ¿verdad? Todos hemos pecado. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 3, versículo 10, Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, todos hemos pecado, ¿verdad? Necesitamos de Dios, todos. Estas personas que estaban reunidos en ese hogar, en el hogar de Leví, tenían una necesidad espiritual. Y Jesús vino por ellos a sanarlos, a salvarlos y a librarlos de toda condenación. Y también vino por nosotros para librarnos de condenación, hermanos, para sanar nuestra alma del pecado. La gracia y su misericordia, hermanos, de Dios es para todo aquel que cree en Él. En Juan capítulo 3, versículo 18, Juan 3, versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, si no hubiera pecado y todos fuéramos justos, en vano sería la venida de Cristo. Pero lamentablemente por el pecado original, hoy seguimos pecando. Existe, pero Cristo vino, hermanos. Vino a encontrarse con el necesitado, con el enfermo del cuerpo, pero también del alma. Jesús vino a mostrar misericordia por el necesitado y por el perdido. Jesús había estado sanando enfermos, había estado haciendo milagros de sanidad. Lo hizo antes de encontrarse con Leví, lo hizo en los cuerpos de un leproso, levantó a un paralítico. Y ahora, hermanos, estaba dando sanidad y salvación al alma de un hombre. Jesús estaba cumpliendo el propósito de su venida. Acompáñenme a leer en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra de Dios. Quien llevó él mismo, es decir, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Jesús, hermanos, vino para sanar el alma del hombre pecador, para que cambiara de mentalidad pecaminosa a una nueva mentalidad en Cristo. Ese es el verdadero arrepentimiento. En Lucas capítulo 5, versículo 32, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 5, versículo 32. Dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse.
Los escribas y fariseos, hermanos, se creían justos, se creían inocentes de pecado, santos. Muchos de ellos no aceptaron que necesitaban reconocer a Jesús y necesitaban arrepentirse, porque ellos se creían justos, se creían rectos, creían que hacían la voluntad de Dios. Por eso se creían con el derecho de condenar o juzgar a los demás. Cuidado, hermanos, de creernos más justos que los demás, porque podríamos estar actuando como estos hombres. Leví sí reconoció que necesitaba a Jesús, reconoció que Él era el Mesías, Él creyó en Él, que era el Mesías prometido, y reconoció que necesitaba arrepentirse de sus pecados y cambiar su mentalidad pecaminosa. Cambiar, hermanos, su vida de pecado, cambiar sus acciones y su comportamiento. Leví también reconoció que necesitaba aprender de Jesús y lo hizo. Siempre, hermanos, tenemos que reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo reconoció y él fue un gran siervo del Señor, ¿verdad? Un gran predicador. Leamos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, hermanos, él reconoció que él era el pecador y no se creyó más santo que los demás. Pero hay algo muy importante, hermanos, que Cristo vino para salvar a los pecadores. Esa es palabra verdadera. Y eso, hermanos, nos debe llenar a nosotros de gozo, porque Él vino por amor a nosotros. Jesús vino a sanar el alma del pecador, vino a sanar nuestras almas, porque nosotros también hemos sido pecadores. Vino a darnos esa sanidad por medio de su salvación y mostró su misericordia, ha mostrado su misericordia a todos, incluidos nosotros. Él desea, hermanos, que así como Él ha mostrado su misericordia, también nosotros mostremos misericordia con el necesitado, así como Él nos las mostró. Amén. Para terminar, Jesús, hermanos, nos hace un llamado, pero debemos reconocer que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos. El encuentro con Cristo, hermanos, es lo que hace que nuestra mente sea cambiada y renovada cuando caminamos con Él. Jesús, hermanos, vino a dar salvación y a cambiar y a renovar nuestras vidas. Leví fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios al conocer a Jesús, un encuentro que cambió por completo su vida. Pero para tener estos cambios, él respondió al llamado de Jesús, dejando todo lo que le impedía seguirle. Él tomó la decisión de caminar con él. No le importó dejar nada. Actuó dejándolo todo, levantándose, hermanos. No se quedó sentado. Dejó todo y decidió seguir a Cristo. Recibió a otros en su casa para que conocieran al Señor. Y aunque recibió críticas, él permaneció. Reconoció que Jesús podía salvarlo y restaurarlo. Esto es, hermanos, a lo que Jesús vino. A que todo hombre y mujer que se siente despreciado y rechazado por la sociedad o por personas, hermanos, pero que reconoce que es pecador y que necesita a Cristo, pueda encontrar consuelo, esperanza y sanidad en su alma, por medio de reconocer a Cristo y arrepentirse, hermanos, y así tener un cambio en sus vidas. Dios nos ha llamado al arrepentimiento, porque Él no desea, hermanos, que nosotros vivamos perdidos y enfermos del alma. Él quiere darnos sanidad y salvación a través de su perdón y quiere cambiar nuestra vida.
Tal vez ya todos, hermanos, aquí, hoy, en esta tarde, ya hemos aceptado al Señor y hemos decidido seguirle. Pero tal vez, hermanos, pueda haber cosas que no hemos soltado, cosas que nos están impidiendo que no haya un cambio completo en nuestras vidas. Tal vez hemos hecho caso a las críticas, a las murmuraciones, y hemos permitido que eso nos desanime para seguir en el camino de Dios. Dios desea, hermanos, que tengamos nuevamente ese encuentro con Él y atendamos al llamado y que dejemos todo. No sé, hermanos, qué es lo que está estorbando para que puedas o para que podamos seguir completamente a Dios en tu vida y así tener sanidad en el alma y ser cambiado. No sé qué puede hacer. Podría ser el trabajo, las aflicciones, el pecado, el no sentirte digno, el sentirte inmerecedor de la gracia de Dios. No sé qué es, hermanos. Tú y el Señor lo saben. Pero lo que sí sé es que el Señor quiere, hermano, que lo sueltes y que es el tiempo de dejar todo lo que estorba para que tengas una nueva vida llena de Dios. Esta vida, hermanos, y estas fuerzas no es por nuestras propias obras, es por su gracia y por su misericordia, hermanos, que podemos recibir la sanidad de nuestra alma y la fuerza para seguir en sus caminos. Si te has sentido merecedor de seguir a Jesús, hermano, siempre recuerda que Él vino a llamar no a los que se creen justos, sino a los que reconocen que son pecadores y que necesitan arrepentirse. El que se cree justo no va a aceptar que necesita a Jesús, pero nosotros debemos aceptar que le necesitamos. Amén. Si hoy reconocemos, hermanos, que somos pecadores, que le hemos fallado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Y a través de su Espíritu Santo, Él nos dará la fuerza y el poder para vivir y permanecer en Él. Hoy, hermanos, es el tiempo de encontrarnos con Él, atender a su llamado. Y si te has apartado o desanimado, es tiempo de reencontrarte con Él para ser su discípulo. ¿No te gustaría, hermanos, caminar con Él? Ser diferente, llegar a ser como Él, vivir conforme a sus enseñanzas, vivir por Él y para Él con el alma sana y renovada, con un alma cambiada. Pues respondamos, hermanos, entonces al llamado que Él nos hace. Amén. Y valoremos ese encuentro con Él y sigámoslo, hermanos. Dejemos todo como lo hizo Leví. Amén. Vamos a ponernos, hermanos, sobre nuestros pies y entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Mi Dios, sabemos que tú eres grande y bondadoso, Señor, que viniste con un propósito, Señor, a darnos sanidad, Señor, a nuestra alma. Hoy, Señor, nos acercamos a ti, Señor. Tal vez en esta tarde haya, Señor, un varón, una mujer, una hermana, un hermano, Señor, que traigan, Señor, alguna enfermedad, algún dolor en su alma, Señor. Tal vez se han sentido desanimados, Señor, o no se han sentido dignos, Señor, de caminar contigo. Pero, Señor, hoy tú nos has hablado, Señor, que Señor, es el motivo por el cual, Señor, tú has venido a este mundo, para darnos sanidad al alma, Señor, para darnos salvación, Señor, vida eterna y, Señor, para cambiar nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, a caminar contigo, Señor. Muchas veces puede ser difícil porque escuchamos esas murmuraciones, Señor, y el desagrado de otras personas cuando nos ven caminar contigo. Pero te pedimos, Señor, que tú guardes nuestros corazones para poder permanecer fiel a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo trayendo, Señor, sanidad al alma, Señor, de cada uno de los hermanos que aquí estamos, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Recibe la gloria, la honra y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.